¿Cuál libro fue el que cubrimos la semana pasada o qué libros? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Ah, claro que sí, ¿verdad? Terminamos con Segunda de Reyes y también Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Porque están entrelazados. Bueno, el libro que nos corresponde ahora es un libro que también está entrelazado, como hemos estado viendo unos con otros, porque es la continuación de la historia. Y en este caso, la historia de Israel, porque estamos en los libros históricos, porque estamos aprendiendo sobre la historia del pueblo de Israel. Y entonces vamos a ver el primer mensaje sobre Esdras, ¿okay? Y vimos, ¿verdad?, la semana pasada en Primera y Segunda de Crónicas que el propósito del libro de Primera y Segunda de Crónicas era empezar a preparar al pueblo que se le había dado permiso por el emperador de que podían salir y volver a su tierra, a la tierra prometida a Israel. Entonces, aquí en este libro ya vamos a ver la continuación, ¿verdad?, de los que estuvieron dispuestos a salir y a establecerse allá en la tierra prometida. Pero primero tenemos que siempre aprender que es bien importante información que es histórica y que nos ayuda, siempre la información histórica nos ayuda a poder interpretar correctamente los pasajes bíblicos, porque el contexto histórico nos ayuda a que no cometamos errores, porque la mayoría de los errores de interpretación se producen cuando nosotros interpretamos un pasaje bíblico de acuerdo a nuestro contexto histórico, al nuestro. Pero esos eventos que sucedieron, toda esa narración sucedió más de 3000 años atrás. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, todo ese contexto histórico para poder tener una interpretación más correcta. ¿Quién escribió el libro de Esdras? Bueno, la tradición judía ha sugerido también al mismo Esdras. ¿Quién escribió Primera y Segunda de Crónicas? También la tradición judía nos dice que Esdras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Esdras era un escriba, y eso es lo que hacían los escribas. Ellos estaban siempre escribiendo la historia, estaban haciendo copias de los manuscritos, de los originales libros, ¿verdad?, que Dios había dado. Entonces, por eso dice Esdras era un escriba. Él era un sacerdote, un erudito bíblico que estaba bien versado en la ley de Moisés. Entonces, él es el escritor. Ahora, cuando nosotros vemos un libro, siempre el propósito del libro nos va a ayudar a poder interpretar los pasajes, ¿verdad? Como cuál es el propósito de Esdras. Bueno, ¿verdad?, en el mismo contexto de Primera y Segunda de Crónicas, después de 70 años de cautiverio, tal y como el Señor se los había profetizado al pueblo, que serían 70 años, Jeremías se los profetizó mucho antes. Entonces, los judíos ahora tienen la posibilidad de regresar a Israel. Entonces, 3 grupos diferentes regresaron bajo un liderazgo diferente. El primer grupo salió bajo el liderazgo de Zorobabel, el segundo bajo Esdras y el tercero bajo Nehemías. ¿Okay? Y los 3 hermanos estos deben de servirnos, ¿verdad?, cuando estudiamos de su vida, de inspiración para nosotros como cristianos la fe. Como Zorobabel, ¿qué tanto podemos saber de Zorobabel? A veces hasta decimos, ay, qué nombrecito, ¿verdad? Pero era un gran hombre de Dios, ¿okay? Era un gran hombre de Dios. Se le consideraba un príncipe a Zorobabel, ¿okay? Y se imaginan qué fe tenía él para ser el primero de decir, yo estoy dispuesto, ¿quién quiere seguirme? Yo voy a ir, estoy dispuesto a liderar, a guiar a los que quieran ir y volver a la tierra prometida. ¿Verdad que se requiere mucha fe? Se requiere ser un hombre muy especial, ¿verdad? Y Zorobabel se le conoce como un príncipe porque él venía de la línea de David.
Entonces, si se hubiera restablecido un reino otra vez, un reinado, él era el que calificaba para ser el nuevo rey de Israel. Sin embargo, a él no le importaba eso, a él le importaba algo más importante, ¿verdad? Y él sabía muy bien cómo le había ido al pueblo de Israel bajo el liderazgo de los reyes. ¿Cómo les fue? Pues les costó el cautiverio. Al reino del norte le costó el cautiverio en Asiria, al reino del sur le costó el cautiverio en Babilonia, así es que él no tenía ningún interés por ser un rey. Y Esdras era un sacerdote, él, un erudito, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces, la audiencia del libro de Esdras, donde vemos nosotros para quién se están dirigiendo, vienen siendo los dos primeros grupos que salieron, el grupo bajo Zorobabel y bajo Esdras. ¿Okay? Entonces, la clave del tema de este libro, hermanos, es importante porque esta clave nos resuma el propósito. La clave del libro, ¿dónde estaba? No. Vámonos, ok, vamos en reversa, ok. Ok, bueno, entonces, cuando nosotros vemos el propósito de una manera más amplia, nos dice el libro de Esdras que estos hermanos tenían un reto bien, de verdad, porque nomás imagínense ustedes tener que reorganizar a toda una nación otra vez. Entonces, el propósito de escribir Esdras era de animar a los exiliados, a los que estaban allá en Babilonia, que habían regresado bajo Zorobabel y Esdras y que ahora estaban vacilando en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque verdad que a cualquiera de nosotros nos sucede, y es algo que debemos aprender, que cuando nos la estamos viendo bien difíciles hasta podemos dudar del Señor, podemos hasta dudar de su existencia. Pero ¿por qué Dios permite esto? Verdaderamente, si yo que esto y yo que lo otro y yo para acá, y empezamos a hacerle cuentas a Dios, todo lo que yo he hecho y mira cómo me has pagado. Entonces, ahí todos los que regresaron, pues estaban empezando, ¿verdad?, con todas las dificultades y las batallas, empezaban a vacilar en cuanto a su fe, su relación con Dios. Entonces, es un mensaje para traer aliento, para que pudieran permanecer firmes en la obediencia al Señor, adorándolo y sirviéndolo, porque eso es lo que pasa. Nosotros empezamos, como alguien dijo, pues dijo, yo no sé ustedes, pero yo goteo fe. O sea que tiene una gotera de fe que se le va saliendo poco a poco, se va debilitando la fe poco a poco, y por eso periódicamente necesitamos otra vez volver lo que la Biblia dice a nuestro primer amor. Una nueva infusión de fe, de pasión, de entrega al Señor. Así como al principio vimos, ¿verdad?, esa luna de miel que llegamos a tener el Señor, que no se acabe o volverla a revivir. Entonces, y la manera siempre es obedeciendo al Señor. Todo es que uno empieza a desobedecer al Señor y a obedecerse a sí mismo, va a empezar a debilitarse su fe. ¿Por qué? Porque está faltándole adoración, no le está sirviendo al Señor. Entonces, todo eso que el Señor usa para verdaderamente madurarnos, hacernos crecer en espiritualidad, entonces se va debilitando, y era lo que estaba pasando ahí, ¿verdad?, con los que habían vuelto. Entonces, también, ¿verdad?, el propósito del libro era para guiar al arrepentimiento a aquellos que ya le habían fallado al Señor. Ya le habían fallado al Señor, ya había personas que le habían fallado, y para esto ya empezaron a leer el libro de Esdras. Ese es el propósito. Cuando en los anuncios les pongo próxima semana tal libro,
Es para que ustedes lo empiecen a leer, porque así ustedes van a poder sacarle al máximo a lo que podamos aquí ver también. Ahora, de perdida, la tarea que les dejo para la próxima semana es que lean el último capítulo de Esdras, porque hay una sección ahí que es controversial y la voy a explicar, pero pues es importante, no puedo tampoco, el tiempo no me lo permite, pero sí ayuda si ustedes ya de perdida analizaron, leyeron, meditaron en el último capítulo, que es el capítulo 10. No toma mucho tiempo, hermanos, toma... Bueno, me toma como 20 minutos leer todo el libro de Esdras. Lo leí en 5 diferentes versiones durante la semana, ¿verdad? Para poderlo entender mejor. Entonces, lean de perdida el capítulo 10, es el último capítulo del libro de Esdras. Y vemos, ¿verdad?, que este era el propósito. Este era el propósito. ¿Por qué? Porque esto es lo que en realidad el Señor quería hacer con Israel, que ese es el tema clave, restaurar el corazón espiritual de una nación. Restaurar el corazón espiritual de una nación. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros también, verdad? Cuando le hemos fallado al Señor, cuando el Señor nos ha traído un periodo de disciplina en nuestra vida, como era el caso del pueblo de Israel, que a causa de no obedecer al Señor, el Señor tuvo que disciplinarlos y por 70 años estuvieron en cautiverio en Babilonia. Entonces ahora el Señor quería restaurar el corazón de la persona, porque la Biblia dice que del corazón mana la vida, sale todo de nuestro corazón. Entonces el Señor quería restaurar el corazón de ellos, para que fueran verdaderamente el pueblo de Dios y pudieran servir los propósitos de Dios que Él tenía, que ese pueblo fuera la luz para las naciones. Y no que se revolviera con todas las naciones y llegar a ser igual que todas las naciones. Entonces, restaurar el corazón espiritual de la nación. También así es como lo debemos de ver para nosotros, que esto es la voluntad de Dios. Él quiere restaurar nuestro corazón. Si yo no tengo una relación personal con Cristo, Él quiere restaurar mi corazón. Si yo tengo una relación personal con Cristo, pero ando a medias en esa relación, Él quiere restaurar mi relación. Porque eso es lo más importante. Nomás pónganse a pensar, hermanos. ¿Por qué el Señor cuando uno ve en la Biblia, tanto y tanto y tanto enfoca el que Él quiere que tengamos una relación personal con Él lo mejor que se pueda? Porque en la eternidad vamos a tener una relación personal con Él para toda una eternidad. Entonces desde ahorita Él quiere que nosotros vayamos apreciando, practicando, experimentando lo que es tener una relación personal con el Dios verdadero, el Dios vivo. Porque al verdadero creyente la va a tener por una eternidad. El que no es un verdadero creyente, pues se la perdió. Se la va a perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni aquí en la tierra la quiso tener. Si no la quiso tener aquí en la tierra, en esta vida, pues cómo el Señor va a querer que la tenga por toda una eternidad. Ese sería un castigo para una persona. Entonces, vemos, ¿verdad?, que por eso Esdras, dice la Biblia, fíjense que así es como nosotros debemos de, como quien dice, imitar, copiar lo bueno de estas personas. Esdras se había determinado a estudiar y obedecer las leyes del Señor y convertirse en maestro de la Biblia, enseñando esas leyes al pueblo de Israel. ¿Se fijan la actitud de Esdras? No era de que, pues Dios quiere que vayamos y bueno, pues a ver qué, pero si no ayudan, pues yo me voy a devolver porque yo estaba muy bien allá. No, dice ahí que él se había determinado. Que nadie lo iba a mover, las circunstancias, lo que fuera, él estaba dispuesto a llevar a cabo la voluntad de Dios, haciendo eso, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios y a enseñárselas a otros. ¿No es algo que nosotros también, la Biblia nos dice que debemos de estar haciendo? También. Nosotros todos deberíamos de ser unos Esdras, estar haciendo eso constantemente. ¿Para qué? Para poder restaurar el corazón de las personas, perdidas y no perdidas, salvos y no salvos. Poder restaurar el corazón.
Y es ahí donde nosotros podemos hacerlo. Ahora, déjenme les enseño el bosquejo del libro. Vamos a ver ahora nomás la mitad de ese bosquejo, porque eso es lo que voy a explicar, ¿verdad? En cuanto a la aplicación personal. Y la próxima semana, en el número 2, vamos a ver la otra mitad del bosquejo, ¿verdad? Siempre los bosquejos son importantes porque en una forma resumida podemos ver de lo que se trata el libro. Yo en cuanto veo un libro y me atrae, ¿verdad?, el título y veo que el autor es confiable, el siguiente punto es ver el índice, los puntos que toca ahí. El índice viene siendo como el bosquejo de ese libro, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el punto número 1, la nación es restaurada. Capítulos del 1 al 6, eso es lo que vemos, ese proceso. Y el énfasis en esos capítulos es que la soberanía divina en el avivamiento. O sea, van a ustedes a estar viendo cómo Dios es el que inicia, el que interviene y el que lleva a cabo, a través de su soberanía y medios, cómo lleva a cabo que haya un avivamiento en el pueblo de Dios que volvió. Y luego vemos, ¿verdad?, cómo en los capítulos número 2, el regreso de ese remanente con Zorobabel y Esdras. Y la palabra remanente siempre quiere decir un pequeño grupo, un pequeño grupo, un pequeño grupo. Y de esta manera nos hace ver que no fueron todos los judíos los que regresaron, sino fue un pequeño grupo, un remanente. Y también la Biblia lo hace ver el remanente como que al final de cuentas, los verdaderos creyentes, los verdaderos salvos, comparados con toda la humanidad pasada, presente y futura, va a ser un pequeño remanente. Por eso es que la Biblia dice que son muchos los llamados y muy pocos los que verdaderamente son salvos. Muy pocos. Bueno, entonces vemos en el capítulo 3 al 6 cómo el templo es reconstruido. ¿Okay? ¿Y cómo es ese proceso? Comienza la obra en el capítulo 3 y luego hay oposición para que la obra continúe en el capítulo 4. En el capítulo 5 se reanudó la obra y luego ya en el capítulo 6 es completada la obra. Es completada la obra. ¿Sí? Esos son la mitad. El punto número 1 del bosquejo es la mitad. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las lecciones prácticas que podemos nosotros ver para nuestra vida, que es ahí en el libro de Esdras. Y la primera cosa que debemos de aprender del libro de Esdras es que Dios da cosas difíciles que hacer. A uno como creyente, el Señor, lo que nos pide que hagamos, se nos va a hacer difícil. Se nos va a hacer difícil. ¿Por qué creen cuando analizando esto, por qué creen que cuando a una persona digo, hermano, ¿podría usted? No. Siempre la reacción de la mayoría de las personas es, y no, pues déjeme pensarlo, y ¿sabe qué? Porque se nos hace difícil. Era como les digo, cuando estábamos viendo a los siervos de la semana, por ejemplo, el hermano Jesús, de ser técnico en sonido. Técnico en sonido, pero pues yo qué sé, yo nomás he manejado camiones. ¿Qué voy a saber de técnico de sonido, verdad? Entonces es un reto de parte de Dios. Es un reto de parte de Dios. Años atrás, ¿verdad?, no teníamos grupos de música, nada, piano, himnos. Entonces el reto de comenzar un grupo y todos, pero pues yo casi no sé, y que a ver, tú, no, pues yo tocaba los tambores en la high school, pues a ver, vamos a que le trates ahí. Y retos que el Señor siempre nos pone a nosotros a hacer algo difícil. Algo difícil. Es por eso que se requiere fe para decir que sí, porque en nuestra impresión humana que recibimos, que tenemos, es, no, yo no sé eso. Yo no puedo hacer eso. Siempre, yo no sé, yo no puedo. Acuérdense, ¿qué fue la reacción de Moisés cuando el Señor le dijo, mira, esto es lo que yo quiero que hagas? ¿Qué dijo? No, hombre, búscate a alguien más. Yo, mira, no puedo esto. Yo hasta estoy tartamudo.
¿Cómo quieres que vaya y ande hablando de tu parte allá con el hombre más poderoso del mundo, con Faraón? No, búscate a alguien más, yo no. Y siempre, ¿verdad? La cosa que el Señor nos pide que hagamos, se nos va a hacer difícil. ¿Y saben por qué en realidad el Señor no la pone difícil? Porque solamente los retos, cuando los aceptamos, son los que nos ayudan a crecer en fe. ¿Por qué? Porque entonces esa misma dificultad de aquello nos hace que dependamos más de Dios. Que no confiemos tanto en nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, sino que podamos acudir más a Dios. Señor, dame sabiduría. Señor, dame esto, dame lo otro. Según lo que se requiera, entonces voy a acudir al Señor para pedirle que Él me ayude. Por eso pone cosas difíciles que nos pide Él que hagamos. Porque fíjense, nada más, dice ahí en el capítulo 1, versículo 2 y 3 de Esdras, dice, esto es lo que dice el rey Ciro de Persia. Cualquiera del pueblo de Dios entre ustedes puede subir a Jerusalén en Judá y construir el templo del Señor, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. ¿Ok? Vemos, ¿verdad? Lo que era. Díganme ustedes si no era algo difícil lo que el Señor estaba pidiendo de su pueblo. Les está diciendo, quiero que vuelvan. Yo les di una tierra, la tierra prometida. Yo los saqué de Egipto, los establecí, los hice la nación más poderosa del mundo, la más exitosa, todo. Quiero que vuelvan. Díganme ustedes si esto que el Señor pedía de su pueblo era algo fácil, algo difícil. Pónganse, echen a volar nomás la mente. Si sería algo fácil o sería algo difícil. Ya cuando se pone uno a echar la mente, ¿verdad? En cuanto a esto, pues en realidad no podemos decir que era algo fácil, porque nomás imagínense, nosotros conocemos de la cultura de los judíos y nosotros vemos, ¿verdad? Porque pues consideramos que el Señor está con ellos de una manera muy especial. Donde quiera que ellos han ido, porque han sido perseguidos a través de toda la historia, y donde quiera que ellos han ido, han prosperado. Donde quiera que ellos han ido, han prosperado. Entonces, cuando se fueron a Egipto, ¿no prosperaron en Egipto? De tal manera que el faraón se atemorizó y dijo, no, dice, estos, si se nos rebelan, aquí los tenemos adentro, nos van a conquistar, están muy exitosos. Mejor hay que hacerlos esclavos para debilitarlos. Entonces, ellos siempre han tenido éxito donde quiera que vayan. Cuando fueron llevados a Babilonia, tuvieron éxito. Abrieron sus negocios, esto y lo otro. Estaban bien establecidos, hasta estaban en posiciones de liderazgo en el imperio. De todo estaban muy bien allá. Entonces, de repente, saber que el Señor nos está pidiendo que volvamos. Oh, hombre. Ponte de acuerdo, Señor. ¿Dónde me quieres? ¿Aquí o allá? Aquí ya estoy bien. Mira mi casota que tengo, mi negocio. Estoy bien aquí. Estoy bien establecido. ¿Cómo quieres que agarre mis cosas, agarre camino y me vaya? Ahora, fíjense, pónganse a pensar lo difícil que era. En ese entonces, Babilonia era los Estados Unidos de aquel entonces, la nación más rica y más poderosa. Que ustedes estén aquí, que el Señor les diga, mira, quiero que te vayas a tal lugar que esté en ruinas. Porque estaba en ruinas allá. Vete porque quiero que empieces a trabajar, a reconstruir las ruinas de aquel lugar. Entonces, vemos nosotros que no era fácil volver atrás. Simplemente, cuando nosotros nos ponemos a pensar únicamente en volver, ya no más el viaje, por eso les digo, siempre ver el contexto histórico. Nosotros nos ponemos a ver de un viaje y lo pensamos siempre de acuerdo a nuestro contexto. No, pues agarro el carro y voy y rápido ya estoy
Ya, si el Señor me dice que quiere que me vaya a Texas o a Florida, sí, pero te vas a un lugar, te vas en el carro y te vas a ir a un lugar, una ciudad donde ya está establecida, donde vas a poder ir a rentar una casa o a comprar una casa, todo ya está. Pero vete a un lugar que esté en ruinas y no nomás eso, ¿verdad? Vete caminando. Vete caminando, porque esos eran lo que eran los éxodos. Hubo el primer éxodo de Egipto y ahora el éxodo de Babilonia. ¿Ok? El éxodo de Babilonia, salir. Ahora, vete caminando con todos tus triques y con toda tu familia, niños y todo, y aunque esté embarazada, tu esposa y todo, vámonos. ¿Mm? Díganme si usted era fácil lo que el Señor les pedía. Nomás para que veamos, porque para que lo apliquemos a nosotros, porque hoy en día, en realidad, lo que el Señor nos pide en nuestro contexto, hermanos, está fácil. Está fácil. Fíjense, hubo personas que no, pastor, yo no puedo venir a la iglesia porque yo vivo en Palm Desert. ¿Y te vas a venir caminando? ¿O vienes de rodillas? ¿Cómo vas a venir? ¿Vienes en carro con aire acondicionado? ¿Qué es el problema? Venir de allá, ¿cuál es el problema? Porque fíjense, el propósito principal, no sé si se fijaron lo que dijo Ciro, que era Dios hablando. Quería que se volvieran para reconstruir el templo de Dios. Esa era la prioridad y el propósito número uno. ¿Por qué? Porque para Dios, la prioridad número uno para su pueblo es la adoración. Por eso vimos, ¿verdad?, que desde el momento que el Señor sacó a los esclavos de Egipto para establecer una nueva nación que nos sirviera como ejemplo y guía de lo que el Señor quiere para su pueblo, lo primero que estableció fue el tabernáculo de adoración. Y por eso en la marcha que ellos iban por el desierto, lo que iba en medio de esa marcha en el centro era el tabernáculo, haciendo ver que eso debe ser central en la vida del creyente. La verdadera adoración en espíritu y en verdad, que no nomás, como les he dicho, tenemos que tener la idea que esto es nomás la adoración, lo que hicimos aquí 20 minutos. No, la adoración cuando uno lo estudia, por eso es que vemos que se puede resumir la adoración en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Por eso la verdadera adoración en espíritu y en verdad es sinónimo de amar a Dios de esa manera. Entonces sí, por eso es importante profundizarse más en las doctrinas, en los temas, ¿verdad?, que la Biblia nos habla. Entonces, parece que era fácil cuando lo interpretamos con nuestro contexto hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas millas son? Eran 700, 800 millas, ¿verdad?, de Babilonia a Israel. Que dicen, en 12 horas me lo aviento ese viajecito y todavía hago 10, 11, 12 horas y llegando a comer aquí, relajarme, y si veo algún lugar interesante, a ver, vamos a ver qué es aquí. Y no, me la paso bien suave en ese viajecito. Pero acuérdense, hermanos, esto era a pie, no era en carro con aire acondicionado. ¿Saben cuánto tomaba ese viajecito? Y no crean que era un camino bonito. 5 meses caminando todos los días. ¿Estaría usted dispuesto a caminar 5 meses todos los días para ir a edificar una iglesia? Si para venir a la iglesia de Palm Desert se les hace una imposibilidad, y en carro, no caminando. ¿Se fijan cómo podemos estar nosotros aquí mal impuestos con tanta bendición que el Señor nos ha dado, tan superficiales que podamos estar nosotros en nuestra fe, nuestra entrega, nuestra pasión al Señor? 5 meses caminando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Ya ven por qué era un remanente? ¿Ya ven por qué era un remanente? Siempre son pocos los que están dispuestos a obedecer y seguir la voluntad del Señor, y no nomás lo que nuestra carne, lo que nuestras conveniencias nos piden que hagamos, sino la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos. Y
En realidad, pues ese era un llamado de Dios para todo su pueblo. Para todo su pueblo. Por eso les digo, cuando el Señor nos hace un llamado a nosotros ya individualmente, usted va a ver que es algo difícil. Y lo peor que puede uno hacer es, por la dificultad, decir que no. Yo lo he visto cuando a personas les he presentado el reto, hermano, eso. No, yo nunca lo he hecho, es muy difícil y todo, pero puedo hacer esto. Algo que ya es, que ya, esto, lo que el Señor me está pidiendo, lo voy a tener que hacer únicamente por fe, en el poder del Espíritu Santo, porque en realidad yo no puedo, humanamente. Va a tener el Señor que venir, guiarme, fortalecerme, darme fe. Pero esto que yo quiero hacer, lo hago en mi carne fácil. Esto yo lo puedo hacer en mi carne. Pero ya me perdí la bendición porque ya no estoy sirviendo al Señor, me estoy sirviendo a mí mismo. Porque estoy haciendo lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo puedo, no el sacrificio, no es el sacrificio. Y si una de las características, en resumidas cuentas, que tiene el verdadero cristianismo es que es una religión de sacrificio. Nomás vean a nuestro Salvador. Si no fue que se ganó nuestra salvación con el sacrificio más grande en la historia de la humanidad. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿No fue un gran sacrificio ese? Un gran sacrificio. Y por eso él mismo nos dijo, el que me quiera seguir va a tener que tomar su cruz y seguirme en obediencia todos los días. Dice, todos los días te vas a tener que negar a ti mismo, tomar la cruz y seguirme en obediencia todos los días. Se va a requerir de un sacrificio de autonegación. Entonces era un llamado para todo el pueblo de Dios. Por eso, ¿cómo habría usted respondido? Vamos a imaginarnos que usted está allá en Babilonia. Usted es parte del pueblo de Dios en Babilonia. Y oye que la proclamación de Ciro y ya los profetas que están allá sirviendo a los exiliados les dicen, sí, se ha cumplido la palabra de Dios, lo que profetizó Jeremías, 70 años que estaríamos aquí, se cumplieron los 70 años y exactamente ahorita Ciro está proclamando que podemos volver. Y usted oye esas noticias, usted es parte del pueblo de Dios, ¿cómo hubiera respondido? ¿Hubiera sido de los que tomaron camino los 5 meses? ¿O hubiera dicho, ay, hijo, está bien suave eso, pero yo ando bien malo de la rodilla, mira. Y no yo esto, y no yo lo otro, y no yo lo otro. Y empezaban todas las clases de excusas. ¿Cuál hubiera sido usted? ¿Cómo hubiera usted respondido? ¿Se hubiera quedado allá en la comodidad o hubiera aceptado el reto de Dios? Esto nomás para que nos sirva a nosotros a evaluarnos, ¿verdad? Cómo estamos nosotros, ¿verdad? Para que podamos evaluarnos, porque para eso es la palabra de Dios y para eso venimos, para ser confrontados. Dice la Biblia que la palabra de Dios es un espejo. ¿Y qué pasa con un espejo? Que nos hace que nos veamos exactamente como somos. Tal y como somos. Yo me veo en el espejo y digo, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Y así cada quien tiene una reacción diferente, ¿verdad? Porque ve la verdad. ¿Okay? ¿Se imaginan? Si no hubiera espejos, yo todavía estaría creyéndome quién sabe qué, ¿verdad? Pero como hay espejos y me dicen la verdad, pues ni modo, ¿verdad? Lo mismo así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sirve como espejo para que podamos ver exactamente, ¿verdad?, cómo estamos nosotros. Entonces, ¿qué habría hecho usted? ¿Cómo habría respondido? Bueno, Dios aprecia las personas que responden obedientemente a su reto, por difícil que sea. Por difícil que sea. Él las honra a esas personas, dice la Biblia. Porque en el salón de los héroes de Dios están los nombres de unos 50,000 judíos que obedecieron el llamado de Dios.
bajo Zerubabel, el primer viaje, más o menos eso es lo que se figura, que salieron de Babilonia, 50,000. Ahora puede ser que diga uno, pues, ¿cuál grupo pequeño? No, para los millones de judíos que estaban allá, porque se fueron millones y después de 70 años se multiplicaron. Entonces, 50,000, pues de acuerdo a lo que el Señor nos dice en la Biblia, dice, pues era un grupo pequeño, 50,000, los que estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Entonces el Señor los honró a esos 50,000. ¿Por qué? Porque venían ellos dispuestos ¿a qué? A reconstruir el templo, era la prioridad, la adoración, y la ciudad, y restaurar una comunidad judía piadosa. Fíjense nomás qué reto tenían. ¿Qué reto tenían? Díganme ustedes que cualquier reto que se les pueda presentar a ustedes aquí en la iglesia pueda compararse a este. Díganme. Construir un templo, reconstruir una ciudad y una comunidad piadosa. ¿Alguna vez creen ustedes que el pastor, yo pueda venir y decirles, hermano, quiero que haga eso? ¿Verdad que no? No tenemos esos retos, ¿verdad? Nuestros retos comparados a estos son mínimos. Por eso es que debemos nosotros de vivir por fe, dice la Biblia. Vivir por fe, no por vista. Por vista. Que muchas veces dicen, para que entiendas lo que es vivir por vista, mejor no vivimos, debemos de vivir por fe, no por feria. Entonces, aquí vemos ese principio, cómo el Señor los honra. Porque miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Dice, esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio, ¿verdad? De Babilonia. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Dice, esta es la lista. Y empieza, si usted lo leyó o lo lee, empieza a mencionar los nombres de ellos, por familias. No crean que a los 50,000 los dan, se llena toda la vida, pero sí por las familias, ¿verdad? Familia fulana, la familia Vangana y esto. Entonces Dios honra. No se olvida Él de que un hijo de Él aceptó su reto a hacer su voluntad, a obrar para el extendimiento de su reino, que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, a sacrificarse, a dejar el lado de la comodidad, porque eso es lo que representa Babilonia. Estaban ya muy cómodos, muy exitosos, muy prósperos en Babilonia, y ahora tenerme que ir allá, a la pobreza, a las ruinas, para empezar a edificar. ¿Se imaginan ustedes qué reto? ¿Qué fe se requería? Bueno, pero lo hicieron. Ok, bueno, vamos a ver el segundo reto. El primero, Dios da cosas difíciles que hacer. ¿Qué va a hacer usted cuando el Señor le presente su reto para usted personal de algo difícil que quiere que hacer? ¿Excusas o obediencia? Cada quien, ¿verdad? Decide. Haga de la adoración la prioridad en su vida. Porque eso es lo que la Biblia nos dice, que hagamos de la verdadera adoración, de la adoración en espíritu y en verdad, en todo lo que abarca esto, que lo hagamos nuestra prioridad. ¿Ok? Porque, fíjense, la verdadera adoración, hermanos, cuando resumimos lo que enseña la Biblia acerca de ella, nos prepara para obedecer y afrontar las dificultades de la Biblia, de la vida. Cuando una persona verdaderamente entiende, practica y vive una vida de adoración, es una persona que va a estar capacitada para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para negarse a sí mismo,
¿Mm? Y para afrontar las dificultades que vengan por la misma razón de haber obedecido a Dios. Por la misma razón de haber obedecido a Dios, que puedan venir dificultades. Vemos aquí, ¿verdad? A los que regresaron, no porque obedecieron a Dios, la tuvieron fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no? No porque obedecieron a Dios, Dios iba a verlos transportados y decir, bueno, ok, son 5,000, párense aquí, ahorita me los voy a llevar volando hasta allá para que, pues ya me obedecieron, ahora todo va a ser fácil. Tuvieron que batallar y tuvieron que sufrir y tuvieron que sacrificarse al obedecer a Dios. Entonces, así es como lo tenemos que ver, ¿verdad? La adoración como prioridad nos enseña el libro, porque fíjense lo que hicieron los que regresaron. Ahí en el capítulo 13 dice, fue el día 15 de septiembre, casi 15 de septiembre, va a haber una buena pelea. Dice, fue el día 15 de septiembre cuando los sacerdotes comenzaron a sacrificar los holocaustos al Señor. Y luego fíjense cómo explica, dice, y esto fue antes de que comenzaran a construir los cimientos del templo. O sea que no dijeron, vamos a poder adorar hasta que ya esté el templo construido. Dijeron, no, hay que comenzar con la adoración. Y ahí en el terregal construyeron el altar, porque esa era la clave para su adoración, los sacrificios, que desde entonces, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que era como el Señor está preparando el evento de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y les está enseñando la necesidad de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces fue lo primero que construyeron para la adoración verdadera. Ahí el altar para adorar en el terregal, y fue lo primero. ¿Por qué? Porque para Dios esa es la prioridad. Y Esdras, como sacerdote y erudito y experto en la ley de Dios, sabía que eso es lo que tenía que guiar al pueblo a primeramente establecerse en una relación con el Señor, una relación de amor, de pasión, de fe, a través de la adoración. ¿Para qué? Para que pudieran vivir una vida de adoración en todas las áreas de su vida. ¿Sí? En todas las áreas de su vida. Entonces, vemos, ¿verdad?, que luego fue lo primerito que hicieron. Y eso, ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento? Que busca primeramente el reino de Dios por encima de todo y vive con rectitud, y Él te dará todo lo que necesites. ¿Verdad que es un reto también difícil para nosotros? El que busquemos primeramente el reino de Dios, busquemos primeramente la voluntad de Dios para nuestra vida, y Él nos va a proveer de lo que necesitamos. Cuando nuestro sistema aquí en los Estados Unidos es al revés. Primero busco llenar mis necesidades, y lo tiempo que me quede, pues entonces es para el Señor. Pero lo primero es mis necesidades. Y luego el Señor, cuando el Señor dice, no, es al revés. Busca primero mi voluntad, busca primero mi reino, busca primero el honrarme, el obedecerme, el glorificarme, el extender mi reino aquí en la tierra, y todo lo demás que tú necesitas, yo sé. Ahí en ese pasaje dice, yo sé. Dice, ¿quién crees que alimenta a las aves del campo? ¿Quién crees que viste a las flores? Dice que se visten mucho más hermosas que Salomón, y pone los ejemplos y dice, ¿por qué pues tienes que estar tú preocupado cuando tú sabes que yo soy el dueño de todo, y yo te voy a proveer de tu necesidad? Pero busca primeramente el reino de Dios por encima de todo. Entonces la adoración al Señor es bien importante. Por eso los animo, si consideran que es una área que no han profundizado más en conocer lo que es la adoración, díganme, pastor, ¿me podría conseguir un libro que hable sobre la adoración, verdad? Y yo le puedo conseguir uno que pueda, porque como en todo tema doctrinal, pues hay niveles. Y yo le puedo recomendar o ordenarle uno que sea más para principiantes, y luego que puedan ir profundizando en el tema, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver la siguiente lección. Primero, Dios da cosas difíciles que hacer. ¿Ok? Debemos de hacer la adoración la prioridad. Si nosotros hacemos la adoración la prioridad, es difícil que el Señor nos pidió que hiciéramos, entonces la vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Por el poder de Dios, por el amor que le tenemos a Dios, lo vamos a poder llevar a cabo. Y tenemos que también entender que la adoración es siempre seguida por el servicio. Siempre la adoración debe ser nuestro fundamento espiritual y entonces podemos servir en espíritu y en verdad. Ya nuestro servicio ya no va a ser de nuestra carne, ya no va a ser una actividad religiosa, sino verdaderamente vamos a estar haciendo un servicio espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Viene toda la cadenita uniéndose uno con otros, siempre. Y así vemos, ¿verdad?, que también, así fue como estos líderes espirituales pudieron guiar al pueblo de Dios a que lo hicieran. En el capítulo 3:8 de Esdras dice, y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén comenzaron a trabajar en la construcción del templo. Primero adoraron y ahora trabajaron. Ahora, fíjense lo que dice. Dice, y todos los que habían regresado se pusieron a trabajar. Todos. Ese es el ideal de Dios. Que todo aquel que se dice ser parte del pueblo de Dios, trabaje para Dios. Todos. Y claro, ¿verdad? Podemos ver como una manera lógica, decir, todos estaban trabajando para el Señor, porque ya se había mostrado la clase de fe que tenían desde el momento que estuvieron dispuestos de salir de la comodidad e irse al sacrificio, pues ya muestra que tenían una fe viva, una fe dinámica, una fe que verdaderamente da frutos, y los frutos son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que las llevemos a cabo. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que después de la adoración viene el servicio al Señor. Y así fue como lo hicieron. ¿Ok? Ahora, cuando uno está en ese sistema espiritual de obedecer al Señor, de adorar al Señor, de servir al Señor, los logros que uno pueda llevar a cabo en el servicio del Señor son de gran gozo, de gran alegría, porque fíjense lo que dice en el capítulo 3:11, dice, con alabanza y acción de gracias cantaron al Señor. Él es bueno, su amor por Israel perdura para siempre. Tenemos un canto que está basado en eso. Dice, y todo el pueblo dio un gran grito de alabanza al Señor porque se echaron los cimientos de la casa del Señor. Fíjense lo que les causó gran regocijo, haber echado el cimiento. Y con eso les trajo a ellos, ay Señor, gracias, miren, ya vamos adelantando su obra, miren lo que pudimos lograr, ya echamos los cimientos, ¿verdad?, para el templo. Y es que también hay que considerar, no eran los cimientos de una casa, no eran los cimientos de un templo, y los templos los hacían grandes. Entonces estaban bien agradecidos, estaban bien contentos, al punto que dice en el versículo 13, dice, nadie podía distinguir el sonido de los gritos de alegría del sonido del llanto, porque la gente hacía mucho ruido y el clamor se escuchó a lo lejos. ¿Verdad? Cuando uno lee, lo escucharon hasta los samaritanos. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo se formaron los samaritanos? Bueno, los samaritanos estaban más adelantito de ellos y hasta allá llegaron a oír, ¿qué está pasando allá con los que regresaron? ¿Qué está pasando? Que vamos a ver más adelante cómo ellos, ¿verdad?, con envidias y todo, se oponen a la construcción, los samaritanos. Por eso es que había tanto pique entre judíos y samaritanos por todo el contexto histórico que había entre ellos. ¿Okay? Entonces se escuchó, y este escritor comenta esto, ¿verdad?, que es
que es muy cierto, ¿verdad? Que no se puede mantener el avivamiento en secreto. Siempre cuando hay un verdadero avivamiento en una persona, en una iglesia, se va a notar, se va a saber, se va a escuchar un avivamiento. Lo único que no se escucha, que no se ve, es la muerte. Pero el avivamiento se escucha, se puede ver, se pueden ver los adelantos de la obra de Dios, y aquí lo vemos, ¿verdad? Y es que, como Esdras, que era, se los he puesto varias veces, ¿verdad? Él era un experto en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? El Pentateuco. Él era un experto, era un erudito, lo conocía. Él conocía las escrituras muy bien. Él sabía lo que Dios les había dicho desde que los estableció como nación, porque ahí viene exactamente todas las indicaciones que Dios les da para establecerlos como el pueblo de Dios. Entonces, él sabía esta promesa y esta advertencia, ¿verdad? En Éxodo 23, 25 al 26, cuando les dice, sirve, ¿ok? Sirve solamente al Señor tu Dios, no a ti mismo, no más al Señor tu Dios. No sirvas a otros dioses, no te sirvas a ti mismo. Si lo haces, yo te bendeciré, esa ya es la promesa. Yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Está bonita la bendición que el Señor quiere darle a su pueblo si le sirve solamente a Él, porque ahí es donde, como les digo, ¿verdad? Nosotros tenemos, como pecadores humanos, tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos y creer que yo sirvo a Dios cuando me estoy sirviendo a mí mismo. Mis actos, mis motivaciones son egoístas, son para beneficio personal, no es para la honra y gloria de Dios, no es verdaderamente para obedecer a Dios, sino para obedecerme a mí mismo, a lo que yo quiero. Entonces, Esdras sabía la palabra de Dios y sabía esto, y quería que el pueblo pudiera guiar su vida de una manera que pudiera ser restaurado a verdaderamente reflejar que eran el pueblo del Dios verdadero, el Dios único, y que se pudiera ver a través de todo el proceso de no tan solo reconstruir un templo, reconstruir una ciudad, sino reconstruir sus corazones, reconstruirlos para la honra y gloria de Dios. ¿Ok? Bueno. Bueno, parece que nomás para enseñarles, pero no va a tener tiempo de terminar este otro punto, ¿verdad? Pero ya la próxima semana continuaremos. Estamos viendo las lecciones. Dios da cosas difíciles que hacer. Seguido, ¿verdad? Haga de la adoración la prioridad para que su servicio verdaderamente sea espiritual, para la honra y gloria de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. Entonces, sea un verdadero adorador del Señor, y ya entonces puede usted servir, y ya va a ser un verdadero servicio al Señor, no un servicio para usted mismo, para su propio beneficio personal. Y el punto número 4 es que cuando uno verdaderamente obedece al Señor, lo que el Señor nos está pidiendo, usted tiene que hacerse a la idea que va a encontrar oposición. Y yo siempre les advierto eso a los líderes. Yo les digo, mira, no te voy a decir que tal vez vaya a haber oposición en tu ministerio. Te estoy asegurando que va a haber, va a haber personas que te van a criticar, no les va a gustar esto, se van a oponer por esto y por lo otro, tengan razón o no tengan razón, pero vas a tener oposición. Y aquí vemos, ¿verdad?, que la obediencia de estos hermanos que se vinieron de allá sacrificándose y todo, cualquiera pudiera decir, pero pues con el sacrificio que hicieron y lo que están haciendo, pues ¿por qué el Señor permite que venga la oposición a sus vidas? ¿Por qué mejor no los protege y los deja en paz, que puedan servirle y todo?
Siempre los retos que el Señor permite que vengan a nuestra vida son con el propósito de que nosotros nos establezcamos más en la fe, que podamos nosotros madurar, crecer más espiritualmente. Que eso es lo que es más importante para el Señor. Que podamos ser cada día, ya en nuestros términos del Nuevo Testamento, ser cada día más semejantes a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Más semejantes, más semejantes. Por eso Él permite. Y vamos a ver, ¿verdad? La próxima semana, cómo vino la oposición. Las dos maneras en las que vino la oposición y cómo confrontar la oposición cuando venga a nuestra vida. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque tú nos dejaste tu Biblia, tu manual para nuestra vida, y que en ella, Señor, podemos nosotros aprender lo que tú deseas, lo que tú quieres para nosotros, tu pueblo, tus hijos, Señor. Señor, entendemos que tú tienes propósitos por los cuales nos pides cosas difíciles que hacer. Señor, ayúdanos a que nos podamos establecer en una vida de una verdadera adoración contigo, que verdaderamente produzca un gran amor, una gran pasión por ti, una gran fe, Señor, para que así, Señor, podamos obedecerte y podamos servirte ahí exactamente en lo que tú nos estás pidiendo que te sirvamos. Señor, sabemos que el obedecerte a ti va a traer oposición, pero Señor, que siempre podamos nosotros tener en cuenta que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Gracias pues, Padre Celestial, pedimos que lo que tú hayas hablado a cada uno de los corazones aquí presentes, que puedan, Señor, obedecerte a ti y únicamente a ti, Señor. Que no empiecen a buscar excusas para rechazar lo que tú les hayas hablado, les hayas indicado ahí en su conciencia, en su mente, y de esa manera no se pierdan la gran bendición que tú tienes, Señor, para ellos, que fue así como tú, Señor, se las recordaste y se las diste al pueblo de Israel, de que si te servían a ti únicamente, tú, Señor, los bendecirías grandemente. Gracias pues, Señor, te damos por estas verdades y que las podamos poner en práctica en el poder de tu Santo Espíritu. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén.